ignorancia o por olvidar ciertas cosas. Cuando alguno de nosotros nos repasa o practica algo, tiende a olvidarlo, aunque el dicho es que al que aprende algo bien jamás lo olvida. Pero quiero hablarles de la libertad. ¿De qué les quiero hablar? Y quiero titular esta conferencia, esta breve conferencia, verdadera libertad. Verdadera libertad, cuando oímos el título, no es la oportunidad de hacer lo que queramos, porque la libertad entonces se vuelve libertinaje. Pero la palabra de Dios, Dios en su palabra contempla que el hombre es esclavo. Por ejemplo, dice Gálatas 5:1, a donde yo quiero comenzar leyendo una porción de la Biblia este día. Dice Gálatas 5:1, Pablo, el Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Él está hablando de que la obra de Jesús en la cruz fue para darnos libertad, y que tenemos que estar firmes en la libertad conseguida o conquistada por Jesús en la cruz. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos a un yugo, a una cadena de esclavitud. ¿Cómo que no estén otra vez sujetos a una cadena, a un yugo de esclavitud? Porque la persona que ha sido libre al reconocer la obra de Jesús en la cruz del Calvario, libre de el pecado, libre de las ataduras que hay en la mente, en el corazón, en el alma, pudiese ser que por no permanecer y estar firme en esa libertad, vuelva a ser esclavo. Es lo que dice aquí la palabra. Ahora, yo veo en la escritura que la primer palabra que Jesús mencionó, citando la Biblia, lo primero que la Biblia registra que Jesús habló de las escrituras, es lo que está en Lucas capítulo 4, versos 16 al 18. Porque la voluntad de Dios es nuestra libertad, pero no la libertad como aprendíamos hace un momento al recordar lo que sucedió en el Edén con Adán y Eva, que usaron su libertad para ofender a Dios, usaron su libertad para dudar de Dios, usaron su libertad para desobedecer y ofender al Señor, sin una libertad que es usada con responsabilidad. Esta es la primera lectura pública que Jesús hace o declara antes de iniciar o al iniciar su ministerio. Lucas 4, del 16 al 18. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre de los judíos reunirse en las sinagogas, y se levantó a leer. Se le entregó el libro del profeta Isaías. Recordemos que no era un libro como el que usted tiene empastado, encuadernado. Eran rollos o pergaminos de piel que se extendían y eran guardados con mucho celo, con mucho cuidado. Se le entregó el rollo del libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y si seguimos leyendo los versículos siguientes, dice que Jesús cerró el libro y dijo: esta porción se está cumpliendo frente a ustedes en esta hora. Le puede dar un fuerte aplauso a Dios. Él vino a dar libertad. ¿Libertad de qué? Pues vamos a entrar en ese punto. Verdadera libertad. En la traducción de la Nueva Versión Internacional de esta porción dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Y lo busqué en 4 versiones más, y la porción no se altera, porque es una porción como emblemática
de las palabras que Jesús citó. No se puede modificar mucho. Él vino a dar libertad a los cautivos y a liberar a los oprimidos. Le puede dar otra vez un fuerte aplauso a Jesús. El pensador William Bulger dijo: no hay mejor medida para saber lo que una persona es que cuando vemos lo que hace, cuando tiene completa libertad de elegir. William Burger decía: tú sabrás cómo es la persona cuando tiene completa libertad de elegir. Dijo otro pensador: nadie es libre realmente si no es dueño de sí mismo. El diccionario dice que la libertad es emancipación, independencia, autodeterminación, autonomía de la esclavitud o contrario a la esclavitud, dependencia o sometimiento. Libertad es la facultad natural del hombre que le permite obrar de una u otra manera según su propia decisión y razón. Se llama también libertad a la comunidad, a la nación o el estado de quien se halla libre. Emancipación se refiere a la consecuencia de plena libertad. Independencia, autodeterminación y autonomía se refieren a un gobierno, a una nación. La condición o la facultad de un individuo o de un conjunto de ellos, de un pueblo o nación que tiene la suficiente autoridad para dictar sus propias leyes, normas y principios. Libertad también se aplica en una definición alternativa a rescatar, desencarcelamiento, liberación, excarcelación del sometimiento. La libertad es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Alguien lo puede exaltar? Levante su mano al cielo y diga conmigo: Señor Jesús, mi corazón está dispuesto, abierto y atento a la verdad de tu palabra. Háblame de manera que al oír tu palabra yo la entienda. Diga: Espíritu Santo, pido revelación, iluminación y entendimiento en la verdad de tu palabra, para que la entienda, la aplique y cambie mi vida. Señor, aquí está mi vida para ser transformada por ti. Háblame, cámbiame con la palabra tuya y el poder de tu espíritu. Cámbiame para ser mejor y darte gloria mientras viva en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén. Si usted lo cree, dele gloria a Dios. El pensador francés Montaigne dijo: la verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo. Dígale al que está a su lado: estabas engañado si creías que eras libre. Dígale. Qué barbaridad. La verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo. La Biblia dice en una porción semejante: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es Proverbios 16:32 el que acabo de citar. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. O sea, el verdadero conquistador no es el que conquista hacia afuera, es el que se conquista hacia adentro. ¿Alguien puede ahora sí darle gloria a Dios? Hay que conquistar hacia afuera y hacia adentro. Hay personas que parecen tremendos exitosos, tremendos hombres ilustres, pero que internamente fueron cautivos de toda serie de pasiones y males.
Eran buenos en el campo de batalla, eran buenos peleando, eran buenos en algún deporte, eran buenos en algún talento que tenían, pero dentro de ellos no se dominaban. Tenían disciplina para ejercer en las cosas externas, pero no disciplina para ejercer en las cosas internas. Dice en la Nueva Versión Internacional el Proverbios 16:32: más vale ser paciente que valiente. ¡Ay, híjole! 1, 2, 3. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. La Biblia da esta verdad sobre la libertad y la esclavitud. Jesús vino a liberarnos de la esclavitud de nuestra propia debilidad y de nuestra propia pasión, de nuestra esclavitud al pecado. Porque la Escritura dice: el que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado. Pero Jesús vino para declarar que no seremos más esclavos de nuestras debilidades, sino libres, y en un estado de libertad voluntariamente decidir someternos a Dios. ¿Le puede dar gloria al Señor? Y ahora lo voy a llevar rápidamente a dos porciones de la Biblia, de las más conocidas, donde podremos hablar de libertad y esclavitud. Vaya conmigo rápidamente a Romanos capítulo 8, versos del 1 al 4. Y regresaremos a leer una parte del capítulo 7 y una parte del capítulo 8. Pero Romanos capítulo 8, versos del 1 al 4. Fíjese lo que dice: ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Cuánta condenación? Para los que están en Cristo Jesús. No los que conocen de Cristo Jesús, no los que se juntan en una reunión donde se habla de Cristo Jesús, sino los que están en. Da la intención de estar insertados en. Ninguna condenación hay para los que están insertados en Cristo a través de haberle reconocido como su Señor y su Salvador. Aleluya. No hay condenación para ellos, los que ya no andan para satisfacer sus deseos carnales, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado o liberado de la ley del pecado y de la muerte. Si en algún momento íbamos a gozarnos, este es el momento. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley del pecado, hay una ley de la muerte, pues todo ser vivo morirá, muere. Nadie se escapa, ni el más famoso, ni el más fuerte, ni el más poderoso, ni el más rico. Todos un día. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. La ley del pecado es aquello donde el hombre promete, jura y quiere cambiar, pero no. ¿Alguien recuerda eso? ¿Quién recuerda cuando quería cambiar con todo su corazón? Algunos ni siquiera levanten la mano porque nunca quisieron. Pero Dios tuvo misericordia de ti, o alguien oró por ti con tanta pasión que Dios se te acercó. Pero ¿cuántos querían cambiar y no podían? Muy bien, muy bien. Porque hay una ley del pecado. Porque si practicamos el pecado, ¿sí qué? Nos hacemos esclavos del pecado. Y el pecado practicado va engrosando una cadena invisible que nos atrapa. No la vemos físicamente, pero está ahí y no nos suelta a menos que un poder superior nos libere. Y ese es el poder superior del amor de Dios manifestado en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, pagando por tus pecados y mis pecados. Dale exaltación a Jesús. Pero terminamos la porción
Dice, porque lo que era imposible para los que querían guardar los mandamientos de Dios, por cuanto el guardar los mandamientos de Dios no se puede por la carne, en tus fuerzas. Dios envió a su Hijo como humano, en una carne como la nuestra, en una carne que tiende al pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a los placeres de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, tal vez no podemos entender bien los que tienen poco tiempo viniendo, porque es una de las porciones más sobresalientes de la Biblia, pero que es necesario haber leído otras partes de la Biblia para tener plena entendimiento de ella. Pero voy a leerles la traducción del lenguaje actual de esta porción, y luego voy a leer para casi terminar desde Romanos 7 y esta porción de Romanos 8 en la nueva traducción viviente. Así que póngame atención, voy a leer la porción leída, Romanos 8 del 1 al 4, en una versión más moderna que le va a ayudar a comprender en la traducción del lenguaje actual. Dice: por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo, los que vivimos, no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos libra del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber jamás hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo en sus fuerzas. Pero por eso Dios envió a su Hijo, y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de Jesucristo, Dios destruyó al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, pero con la ayuda del Espíritu Santo. ¡Ah, qué diferencia! ¡Qué diferencia! Ahora, ¿de qué está hablando la Biblia? Está hablando de que dentro de nosotros hay una tendencia al mal. ¿De qué? Dígale al vecino: sí, a ti, dentro de ti hay una tendencia al mal. Dígaselo en la cara: sí, dentro de ti hay. Hasta el más santo pierde en algún momento los estribos. Como dicen por ahí, le aprietan el botón. Me dicen mis hijos y mi esposa que hay que quitar el botón para que no haya nada que apretar. Ayer en la noche se fue la luz, cayó un rayo en la colonia donde vivo. Ahora sí, rayos cayeron, rompieron un árbol de un parque, lo partieron a la mitad y cayó uno 200 metros afuera de la colonia, y se fue la luz. Ay, ay, ay. Y bueno, yo dije, pues ahorita la restablecen, y no llegó la luz. Nos habíamos reunido mis hijos, mi esposo y yo, para hacer algo que generalmente no hacemos. No lo pudimos hacer por la falta de la luz. Hoy en la mañana, la casa donde rentamos ahora y estamos viviendo, no hay agua si no hay luz, porque hay una bomba que la bombea, y sin la electricidad no hay agua. Entonces fue todo Yo había orado, había estado listo, había estado con el Señor, y dije: este va a ser uno de los mejores domingos de mi vida. Y el diablo dice: ándale, te voy a apretar el botón. Hay algo en nosotros dentro que queremos vencer y no podemos solos en nuestra fuerza. Esa es la razón por la que Cristo vino. No vino para que solamente los hombres no esclavicen a otros. La libertad de la esclavitud física es reciente. Dicen algunos diputados, como la diputada Rosa María Orozco, amiga nuestra, que está en contra de la trata de blancas, y pues todos estamos en contra, pero ella se esforzó en la Cámara de Diputados el sexenio pasado para poner leyes en contra de la venta de seres humanos o en la trata de seres humanos como esclavos, porque en México, en las actividades de prostitución,
de mujeres y infantil, donde se prostituyen niños y mujeres. Los dueños o los que administran esos negocios de prostitución controlan a las personas, las encierran en cuartos y hasta en jaulas, 1, 2, 3, en este siglo XXI. Pero en 1900 todavía había esclavos en la mayor parte de los países del mundo. La libertad del ser humano hacia el ser humano es reciente. Todas las civilizaciones antiguas, todas, se construyeron a base del sudor de los esclavos. Pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es liberarnos. Pero más que liberarnos, sí, de la opresión de unos a otros, lo entiendo. Aun cuando hay un gobierno tirano que oprime a sus ciudadanos o oprime a los que gobiernan, Dios quiere liberarnos del tirano, de la maldad que está dentro de nosotros, de esa tendencia al mal que todos hemos querido vencer y no logramos vencer. Para eso vino Jesús, para romper el poder del pecado en nuestra vida y liberarnos de las consecuencias de él para la eternidad. Dale gloria a Dios. Así que dice la escritura en la Nueva Traducción Viviente. Esta es una traducción que se abrevia NTV. Le acabamos de comprar una Biblia a uno de nuestros hijos y se la compramos en esta traducción, la Nueva Traducción Viviente, que es mucho más comprensible que la que usamos y citamos continuamente, más en los pasajes que usan palabras que generalmente no es fácil entender. Voy a leer Romanos 7 desde el 18 y voy a terminar en Romanos 8, 9. O sea, voy a leer brevemente, pero de una manera continua, de Romanos 7, 18 a Romanos 8, 9. Escuche, por favor, no se distraiga. Vea lo que es el poder de la palabra de Dios. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino esta tendencia de pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo lo que Dios dice con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado, que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, así lo dice esta versión, no lo estoy parafraseando. Soy un pobre desgraciado. Yo pensé que no hablaba de nosotros la Biblia y habla en mexicano. Esta traducción es medio mexicana. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? El que está escribiendo es el apóstol Pablo, el teólogo de teólogos, aquel a quien Cristo se le apareció resucitado y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquel que Dios le permitió abrir 2 continentes al avance del evangelio. El apóstol Pablo, uno de los hombres más ilustres de la Biblia, que leemos sus escritos que componen 2/3 partes del Nuevo Testamento, o la mitad del Nuevo Testamento. Él dice: yo encuentro esta ley, miserable de mí, desgraciado, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pero él añade en el verso 25 de Romanos 7: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte.
La antigua ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Dios envió a su propio Hijo a un cuerpo como el de nosotros, el que nosotros los pecadores tenemos. Y en este cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros. Él lo hizo para que se cumpliese totalmente la exigencia justa de la ley a favor nuestro. Y ya no seguiremos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino ahora seguimos al Espíritu de Dios. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que se entregan al control del Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa nos controle o controle la mente nos llevará a la muerte. Pero si tú permites que el Espíritu te controle, la mente llevará a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. La naturaleza pecaminosa en nosotros es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de esa naturaleza nunca podrán agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados ya por su naturaleza pecaminosa. Ahora son controlados por el Espíritu. Si realmente el Espíritu de Dios vive en ustedes, ahora son libres. ¿Alguien puede exaltar a Jesús? Si pasa mi esposa y Cristian y Pipe y Nisi, puedes venir también, Nisi. Libertad, no libertinaje. Libertad de nuestra propia tendencia a la maldad. Es lo que Jesús nos vino a dar. Porque la maldad dentro de nosotros lo único que ha demostrado son los horrores de la historia humana. Hombres esclavizando a otros hombres, hombres abusando de otros hombres, hombres destruyéndose unos a otros. Pero Él nos vino a liberar de esa mala naturaleza, de esa tendencia. Por eso es que necesitamos alimentar el espíritu que ahora mora en nosotros con cosas de Dios. Porque tu alma y tu espíritu se alimentan de lo que ven y lo que oyes. Lo que ves y lo que oyes causa que tu alma y tu espíritu crezcan o se achiquen. Libertad, no libertinaje. Primero somos liberados para ser libres del pecado y entonces poder decidir. Mientras seamos esclavos del pecado, aun cuando ignoremos todas estas verdades, no podremos ser realmente libres. En la Biblia hay un hombre, en Marcos 5 del 1 al 20, al que se le ha llamado el Gadareno. Y en la historia del Gadareno, un hombre que estaba endemoniado, este hombre aparentemente podía hacer lo que quería. Se podía ir a la cama cuando quería, podía dormir en cualquiera de las tumbas, podía levantarse cuando quería, podía comer lo que quería. Nadie le mandaba, era una ley para sí mismo. No tenía que bañarse, no tenía que lavar su ropa, ni aún tenía que vestirse. Él pudo elegir su estilo de vida, pero al quedar a la merced de una libertad que se convierte en libertinaje, lo único que hizo fue esclavizarse a sí mismo y tener una legión de demonios en su interior. Un hombre sin restricciones es como un barril sin aros que al rodar se irá haciendo pedazos. Libertad, no libertinaje. Libertad, no libertinaje. La libertad significa responsabilidad. Por eso la mayoría de los hombres le tienen miedo a la libertad. La libertad sin virtud ni sabiduría se convertirá en el mayor de todos los males. Es necesario que el hombre libre
se tome a veces la libertad de someterse voluntariamente al perfecto, inmenso y maravilloso control del amor de Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús, vamos. Por eso Jesús declaró: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dijo entonces Jesús, Juan 8, 31 y 32, a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Quiero pedirle que todos cierren sus ojos ahí donde están y mediten un momento con estas palabras que acabamos de escuchar. Si son libres, si ya son libres, si algunos de ustedes reconocen que ya sus vidas han sido cambiadas por Jesús y ya no son lo que eran, agradecemos a Dios ese milagro, el cambio de la naturaleza en nuestro interior que Él ha hecho. Pero tal vez has descuidado áreas que te siguen dominando. ¿Y sabes por qué te siguen dominando? Porque te sigues entregando a ellas y no te llenas del poder del Espíritu de Dios para frenar ese deseo de la maldad en nosotros. Ese deseo de la maldad no se extingue, se controla, se pone bajo nuestros pies como un decir, se crucifica, se mantiene muerto, se considera crucificado, muerta. Esa tendencia a la maldad no se extingue, no se va. Y mientras te llenas de Dios y creces en Dios, ese poder de la maldad está sujeto. Parece que desaparece, pero no está, no ha desaparecido, está ahí. Por eso no podemos descuidar nuestra vida. Pero tal vez tú eres sincero y dices: yo todavía sigo haciendo lo mismo, o casi sigo haciendo lo mismo. Cualquiera que sea la situación, Jesús vino a darte libertad. Cierra tus ojos. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, que rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas. Hay poder, Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas. hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas. O no hay nada que Jesús no pueda romper. No hay atadura, no hay prisión, no hay vicio, no hay costumbre pecaminosa o de maldad que sea más poderosa que Jesús.
Él en la cruz rompió, derramó su sangre. Dice la Escritura, venció el poder del pecado. Tal vez no te habías dado cuenta, no lo habías reconocido, pero lo que Jesús hizo fue perfecto. No tienes por qué estar más atado a tus pasiones, atado a tus malos deseos. No tienes más por qué decidir sucumbir a lo que antes te controlaba. Si recibes con corazón sincero a Jesús como el pago de tus pecados, si reconoces el sacrificio de Jesús, si te vuelves a Él y clamas que la sangre de Jesús derramada en la cruz fue derramada por tus pecados, toda cadena, prisión, atadura se puede romper, se puede romper, se puede romper. Hay poder en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, qué nombre poderoso. Rompe cadenas, Nombre rompe poderoso. cadenas, rompe cadenas. Nombre poderoso. Rompe cadenas, rompe cadenas. No hay otro como el nombre de Jesús. Padre, yo tomo autoridad sobre todo engaño en la mente y el corazón de tu pueblo. No tenemos más por qué vivir esclavos de nuestros malos deseos. No tenemos más por qué obedecer a la ira, al enojo, al autoritarismo, a la mentira, al engaño, al fraude. No tenemos por qué someternos a lo que antes nos controlaba, porque el Espíritu tuyo ha sido derramado a nuestros corazones, ha sido insertado en nosotros. Oh Dios, que la verdad del sacrificio de la cruz, de que tú pagaste con perfección por nuestro pecado, rompa, rompa, rompa toda la mentira del diablo que nos ha dicho durante tiempo, años y decenas de años, que no podemos cambiar. Oh Jesús, tú nos cambias, tú nos haces diferentes. Hay un ejército que cree esta verdad. Hay un ejército que Dios levanta hoy. Hay un ejército que se levanta hoy. Hay un ejército que se levanta hoy. Hay un ejército que se levanta hoy. Oh, hay un ejército. Rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas. Hay un ejército Rompiendo cadenas, que Dios rompiendo cadenas, está rompiendo levantando. cadenas. Hay un ejército que se levanta hoy. Hay un ejército que se levanta hoy. Hay un ejército que se levanta hoy. Rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas. Levántate y decide romper con aquello que te dominaba. Vamos, sé valiente. Toma la libertad que Cristo te ha dado. Sacúdete el yugo de tus propias pasiones, de tus propios malos deseos. Vamos, vamos, levántate como un soldado valiente que dice: no más, no más, no más decido sucumbir a lo que antes me controlaba. Oh, levántate y decide ser libre. Un ejército que se levanta hoy. Hay un ejército que se levanta hoy. Hay un ejército que se levanta hoy. Rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas.
Santo, no porque tú y yo tengamos fuerza especial, pero el poder glorioso de Dios a través del Espíritu Santo está a tu disposición. Vamos, declara rota la mentira en tu vida. No más mentira, no más fornicación, no más pornografía. Vamos, vamos, pelea, levántate con la verdad de la palabra de Dios. No tienes por qué obedecer otra vez a la ley del pecado, porque Jesús rompió a través de su obra en la cruz ese poder sobre ti. Decide que no caerás de nuevo. Las cadenas caen. Oyó las cadenas caen. Oh, algo se está escuchando. Se oyen las cadenas que caen. Las cadenas caen. Oyó las cadenas caen. Las cadenas caen. Oyó las cadenas caen. Las cadenas caen. Oyó las cadenas caen. Oyó las cadenas caen. Caen, 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 caen. Oyó las cadenas caen. Oyó las cadenas caen. Oyó las cadenas caen. Padre, yo invoco la presencia poderosa de tu Espíritu Santo para liberar al oprimido, para liberar al cautivo. Padre, no necesitamos el toque de un hombre, si bien nos ayuda o fortalece la fe, pero necesitamos el toque tuyo sobre toda persona que está esclava, que está atrapada, que está prisionera. Yo te pido que la toques con ese toque de libertad con el que tú sabes tocar. Oh, la presencia poderosa de Jesús, del Espíritu Santo, está aquí para tocarte. Hay alguien que tenga fe, hay alguien que entienda que Dios está aquí. No le puedes ver, pero es real. Y si tú ya no más quieres estar preso de esa situación, sal de tu lugar, ven aquí adelante, levanta tus manos y dile: Señor, tócame, soy libre, soy libre. Hay alguien aquí que ya se cansó de ser esclavo de su propia pasión. Hay alguien aquí que ya no quiere volver a caer una y otra vez. Hay alguien aquí que le diga: oh Jesús, libre, 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 soy libre, soy libre. Rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas. Visualiza a Jesús en la cruz. Visualiza con tu fe a Jesús en la cruz. Él está ahí cargando la pornografía. Él está ahí cargando la lascivia. Él está ahí cargando la envidia, la mentira, el enojo. Él está ahí cargando tu pecado, mi pecado, para que no nos sometamos más a Él. Jesús lo lleva en la cruz.
y su sangre derramada, la vida del Santo Hijo de Dios, derramada en la sangre de Jesús, lava, limpia, rompe, pudre. Pudre es como un ácido que pudre el poder de la pornografía sobre ti, que pudre el poder de la mentira sobre ti. Ya no te va a dominar porque Jesús lo llevó. Él murió por ese pecado que tú has consentido. Él murió por esa atadura que tú has tolerado. Ya no más, ya no más. La obra de Jesús en la cruz fue perfecta, ya no más. Con las cadenas caer. escuche, por favor. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Que rompe cadenas. Que rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas. ¿Qué hace el poder del nombre de Jesús? Rompe cadenas, rompe cadenas. Mis cadenas, tus cadenas, las cadenas.
ese amor que Jesús nos dio, porque no podemos dar lo que no tenemos. Primeramente Él nos dio su amor al perdonarnos, al amarnos, a lavarnos con su sangre. Y es por eso que nos dice ahora: ámense, hagan el bien, perdónense, abunden en buenas obras. Que toda cadena caiga, que toda cadena en este joven, en esta señorita que estoy abrazando, caiga. Oigo cadenas cayendo. Con las cadenas caer, con las cadenas caer, con las cadenas caer, con las cadenas caer, ante el nombre de Jesús. Abrázale con Con fuerza, las cadenas caer, con respeto, pero con amor. con las cadenas caer, Que toda cadena de pasividad, que toda cadena de religiosidad, que toda cadena de incredulidad, que toda cadena de temor caiga. Lo que te tiene paralizado, lo que te tiene detenido, lo que te tiene atado, caiga, 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 caiga. Ejército de Dios, hay un ejército que se levanta hoy. somos tú y yo. Hay un ejército que se levanta hoy. Ese eres tú, ese soy yo. Hay un ejército que se levanta hoy, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas. Decláralo. Rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas. Hay un ejército que se levanta hoy. Hay un ejército Que se levanta hoy. Hay un ejército que se levanta hoy. Rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, rompiendo libre, libre, libre para amar y servir a Jesús. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? No podemos liberar a otros si estamos atados. Si tú no te liberas a ti mismo con el poder de Dios, o dejas que ese poder te libere, ¿cómo le vas a decir a otros que sean libres? Primero yo tengo que ser libre para que Dios me use para ser libre, o para ser un canal y que Dios libere a otro. ¿Le puedes dar gloria a Dios? El orgullo a veces nos impide recibir y admitir que estamos esclavizados. Cuando Jesús dijo: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad os hará libres. Estaban los principales maestros judíos enfrente de él y dijeron: ¿por qué dices que vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos? Ellos eran maestros de la Biblia y estaban esclavizados por sus rituales,
y su legalismo y su religiosidad. Todos necesitamos más libertad. ¿Qué necesitamos? Pero cuando Dios nos la da, el verdadero hombre y mujer libre entiende que no se puede dirigir a sí mismo, como los esclavos judíos, que la ley judía decía que tenían que ser liberados a los 7 años. Solamente 7 años permitió Dios que alguien fuera esclavo de otro hombre. Pero si el trato había sido muy bueno de su amo con el esclavo, a veces el esclavo decidía seguir siendo esclavo. Una vez que fue hecho libre, voluntariamente decidía ser esclavo por amor. Y eso es lo que Dios nos enseña. Si usted termina de leer Romanos 8, si lee bien Romanos 7 y Romanos 8, Jesús vino a darnos libertad del pecado, para que entendamos, comprendamos que nosotros mismos no nos podemos gobernar y voluntariamente decidamos por amor servirle a Él para siempre. Ser hijos, pero estar con Él y no despegarnos, porque le amamos de una manera que nadie nos amó. Por eso le amamos a Él. Ya acabé, dele gloria a Dios. Ya acabé. Y antes de entregar este lugar y retirarnos, no lo pudiéramos hacer sin con este mensaje, con esta palabra de libertad verdadera. No invitamos a los amigos y amigas que vienen hoy por primera vez o segunda o tercera vez a que rindan por completo su vida a Dios. Si usted está aquí por primera, segunda, tercera vez o nunca le ha entregado realmente, totalmente su vida a Dios, nunca se la ha rendido, aunque tenga semanas de venir o meses, y hoy quiere usted hacerlo, hoy toma la decisión de decirle a Jesús: te doy por completo el control de mi vida. Venga de su lugar donde usted está, venga aquí al frente. Queremos orar y hacer una oración final para terminar la reunión con usted aquí al frente, para que le entregue usted voluntariamente su vida a Jesús y Él le haga libre verdaderamente con su amor. ¿Hay alguien aquí que lo quiera hacer? Venga, vamos a dar un aplauso a las personas que hoy quieren decidir darle su vida a Dios y así empezar un camino de libertad. ¿Habrá alguien más? Habrá alguien que tiene algunas semanas pero no había tomado esta decisión, se había quedado ahí en su lugar, en su fila, en su asiento, pero hoy dice: yo quiero ya no estar cautivo de estas pasiones y de estos malos deseos. Mire, sigue gente pasando, podemos dar gracias a Dios por ellos. Vamos a hacer una declaración muy sencilla. Digan conmigo: mis palabras tienen poder. No le escuché, dígalo de nuevo. Por eso tenemos que tener cuidado lo que hablamos y lo que cantamos. Muchos jóvenes hoy se atan por los cantos que hablan, haciendo juramentos al mal y a la maldad, aunque estén en inglés. Tenemos que tener cuidado lo que canta la gente, lo que habla. Lo que tú hablas lo atraes. Hay poder de vida y muerte en tu boca. Es necesario hablar o confesar lo que percibimos en el corazón. O sea, lo vamos a hacer en voz alta a Dios. Dios está aquí aunque no le pueda ver. Es como el aire, es verdadero y real, pero no lo veo, es invisible el aire, pero respiro y tengo vida. Dios está aquí, no es visible físicamente, pero sí en tu corazón. Tal vez te ayude a cerrar tus ojos o los quieras dejar abiertos. A veces los cerramos para no distraernos y decirle a Dios en voz alta. Dígale con voz audible: Jesús, te entrego mi vida, te rindo mi corazón, acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario por mis pecados y mi maldad. Reconozco que soy pecador, reconozco que hay una tendencia al mal en mi vida, una ley de pecado que me domina, pero hoy, Jesús, te pido ayuda. Tú que moriste en la cruz, tú que derramaste tu sangre como el Hijo de Dios, libérame, límpiame, lávame de la maldad. Quiero cambiar. Lo he intentado en mis fuerzas y no lo he logrado, pero ahora me rindo a ti. Cámbiame, te lo pido de todo corazón. Jesús, dirige mi vida. Renuncio al pecado,
renuncio al pecado, a Satanás, a toda brujería o hechicería, idolatría. Rompo todo pacto que haya hecho con el mal, con las tinieblas, y le entrego mi vida a Jesús, el Hijo de Dios. Señor, ayúdame a ser libre de verdad, libre de mis pasiones, de mis inclinaciones, para amarte a ti y amar a los demás. Te lo pido de todo corazón. Vamos a orar por usted, todos los que estamos aquí, que hemos pasado por esta decisión. Vamos a bendecirlos y a dar gracias por sus vidas. Jesús, bendecimos a estos hombres y mujeres. Te pedimos que esta confesión, declaración de rendición, de entrega, de renuncia, tú la tomes de verdad. Si las palabras que ellos han hablado han salido de un corazón verdadero, sincero, Padre, que las palabras hoy las recuerdes tú y traigas respuesta a su petición, a su confesión. Ayúdalos, libéralos, rompe ese poder. Derrama tu amor. Los bendecimos, las bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos el amor y el poder de Dios. Pidan un milagro del toque sobrenatural de Dios. Por favor, consejeros, pidan un milagro, Señor, para que cada uno de ellos sepa que tú le amas,